Welcome to the Gray Zone. It's Max Blumenthal. Bienvenidos a The Gray Zone. Soy Max Blumenthal. Hoy más temprano hablé con el ex boina verde estadounidense y mercenario Jordan Goodrow, quien dirigió el fallido complot de la Operación Gideon para invadir Venezuela por mar en 2020 y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Fue una operación notoriamente chapucera, burlonamente apodada la Bahía de los Cerditos. Si habéis seguido nuestra cobertura en The Gray Zone durante los últimos años, especialmente nuestros reportajes sobre Venezuela, ya estaréis familiarizados con los detalles. Jordan Goodrow suele ser tratado como un hazme reír en los medios estadounidenses, pero como he descubierto recientemente, hay mucho más detrás de la historia. Goodrow se enfrenta actualmente a cargos federales por tráfico de armas, por haber trasladado armamento a través de la frontera colombiana, y ahora ha decidido contarme, aquí en The Gray Zone, su versión de los hechos. Nos ha proporcionado documentos judiciales y archivos del FBI de un valor incalculable que contienen detalles sobre quienes participaron en la operación encubierta Gideon de 2020 para derrocar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Estos documentos revelan aspectos del plan de golpe en Venezuela que el público nunca había visto antes. Incluyen entrevistas del FBI con participantes que demuestran, o al menos sugieren, conocimiento previo del complot por parte de asociados de Trump, líderes del gobierno colombiano, activos de la CIA y funcionarios que trabajaban directamente bajo el vicepresidente Mike Pence y Donald Trump, y sugieren firmemente su apoyo al mismo. En esta entrevista, Goodrow nombra a estos funcionarios y también detalla el posible apoyo de la CIA al plan. Jordan Goodrow, ex boina verde y rostro de la Operación Gideon, que comenzó como Operación Edgemont. Bienvenido a The Gray Zone. Welcome to the Gray Zone. Gracias, Max, te lo agradezco. Jordan, you currently face arms trafficking charges. Jordan, actualmente te enfrentas a cargos de tráfico de armas presentados por el gobierno de Estados Unidos debido a tu participación en la Operación Gideon, que fue este intento de golpe de Estado de gran repercusión en Venezuela, conocido coloquialmente como la Bahía de los Cerditos. Fue, en cierto modo, una operación de mercenarios que salió mal, al menos en apariencia. Pero como resultado de tu juicio, has obtenido acceso a documentos que muestran que funcionarios estadounidenses, miembros de la administración Trump y personas cercanas a ella, así como la CIA, sabían de la Operación Edgemont, que era el plan para invadir Venezuela y arrestar al presidente del país, Nicolás Maduro. En el centro de la historia está una empresa llamada Global Governments. Quiero que hables sobre qué es la Operación Edgemont y nos cuentes cuál fue el papel de Global Governments. Gary, para mí y cuáles son sus objetivos. Who was involved in that group and what were their objectives? Sí, así que déjame ir paso a paso. La operación en sí. Yo no, ya sabes, hay muchos medios, individuos y actores malintencionados por ahí. Cuando salió la narrativa, decían que yo estaba intentando encontrar una forma de voltear Venezuela. No era así. Keith Schiller vino a mí. Gobiernos globales vinieron a mí. Ni siquiera sabía que existía una iniciativa para hacer algo así. Obviamente, en aquel entonces, la administración Trump había estado presionando a la CIA para encontrar una manera de sacar a Maduro, pero se estaban demorando. Hay un gran artículo en Wired, bien documentado, con varios oficiales de caso de la CIA como fuentes, pero básicamente me asignaron la tarea de llevar a cabo esta operación. Y en última instancia, cuando miras el primer correo electrónico que envié al equipo de gobiernos globales, que está en el proceso de descubrimiento, y obviamente ha salido una enorme cantidad de información, incluso allí dejé claro que esto no sería algo sangriento. Esto sería básicamente los venezolanos recuperando su propio país. Así que creo que mi estrategia, y ciertamente mi intención para esta operación, era que los venezolanos retomaran su propio país, ¿verdad? La forma de hacerlo es matizada. Lo entiendo. En la superficie, la narrativa siempre va a ser, bueno, esto fue un golpe de estos mercenarios sucios. Pero ese no era el plan. No fue el plan inicial, y nunca lo fue. Obviamente, para hacer algo así, técnicamente se llama un golpe militar, y por eso se utilizan unidades cercanas al presidente o al liderazgo en Venezuela. En ese momento, había 3 líderes diferentes. Fueron Maduro, Cabello y Tariq. Se desarrolla acceso y posicionamiento con esos líderes que tienen control sobre las unidades de maniobra o pueden asignarles tareas. Te alineas con ellos a través de un activo, ya sea un general o quien tenga ese acceso, y esas personas son las que hacen el trabajo pesado.
Varios factores hicieron eso posible. Aunque me llevó alrededor de 1 año y medio conseguir acceso y posicionamiento, la cantidad de presión sobre el régimen de Maduro en ese momento era considerable. Había sanciones, el despliegue de un grupo de destructores, muy parecido a lo que ocurre ahora. Existía hegemonía, una enorme cantidad de amenazas militares en las noticias y rebeliones populares. Todo ello diseñado para ejercer presión sobre el régimen de Maduro. Pude, como dije, acceder a estas personas porque tenían miedo. Creo que el público debe entender que hay un punto de inflexión cuando se trata de hacer que un país cambie de bando. Las personas que rodean a un liderazgo tiránico no van a querer hacerlo. No es una decisión fácil para ellos traicionar a ese líder, simplemente porque tienen familias. Así que, si se hace en el momento equivocado y permanecen cerca de ese líder tiránico, y otro país interviene y un golpe tiene éxito, entonces esas personas serán tratadas igual de mal por el nuevo elemento que el objetivo, que habrían sido, ya sabes, obviamente Maduro, Cabello y Tariq. Y por eso es realmente difícil conseguir apoyo. Ahora bien, obviamente, cuando Mike Pompeo cerró la embajada en Caracas, se volvió prácticamente imposible para la CIA llevar a cabo operaciones significativas de inteligencia humana. Eso significa que habrían hecho lo mismo que yo, obtener acceso, posicionamiento y lealtad entre los generales de Maduro, Cabello y Tariq o quien fuera. Habrían hecho exactamente lo mismo, pero el hecho de que Pompeo cerrara esa embajada lo hizo imposible para la CIA. No lo sabía en ese momento, pero había una guerra civil en la Casa Blanca. Quiero decir, eso queda demostrado por todo el asunto del supuesto complot de colusión con Rusia y todas las pruebas que han salido al respecto. Y luego está el socavamiento de la administración Trump por parte de Obama. Además de que, quiero decir, el FBI estaba interviniendo el teléfono móvil del senador Hawley. Sí. En aquella época se jugaban muchos juegos de tipo espionaje en la Casa Blanca, de los que no creo que la administración Trump estuviera al tanto. No eran conscientes del nivel de escrutinio, ni supongo, de la batalla en la que estaban inmersos. Pero ahora está bastante claro. Cuando reviso los formularios 302 una y otra vez, y cuando examino el material de descubrimiento, es más evidente que este era el caso. Solo confirma lo que he estado diciendo desde la primera entrega de descubrimiento. Y hay varias entregas de descubrimiento que llegan cada mes más o menos, espaciadas, supongo, por razones de tiempo y distancia. Eso juega a favor del gobierno, pero creo que es una cuestión muy importante desde un punto de vista macro. ¿Responde eso a alguna de tus preguntas, Max? No exactamente. Quiero decir, quería que hablaras sobre la gobernanza global. ¿Qué era? ¿Quién participaba en ella? ¿Y cómo encajaban en esta trama? Así que quizá, ya sabes, gracias por esa perspectiva macro, pero esto es más bien el... Macro perspective, but this is sort of the Sí. Como diría AOC, esto es lo micro frente a lo macro. macro. Claro, así que profundicemos en una de las partes interesadas. Sí, obviamente tienes a la gente de la comunidad de inteligencia, el FBI, la DEA, y luego a la oposición venezolana. Y después tienes un elemento como mi equipo, que en realidad estaba intentando hacer el trabajo, contratado y dirigido por la administración Trump. Y luego el tercer componente son los gobiernos globales. Estos son los que me contrataron. Su intención o su papel en todo esto era que querían contratos comerciales. Querían una forma, supongo, monetizar la secuencia de una sin Maduro. Básicamente, para explotar los recursos de Venezuela y obtener contratos de construcción, contratos de perforación y demás. And so on. Correcto, así es. Perforación, minería, como sabes, Venezuela es un país rico en recursos. También necesita ser reconstruida. Esfuerzos humanitarios, cosas de ese tipo. Así que los gobiernos del mundo habrían tenido los contratos para todo eso. Me trajeron porque el gran obstáculo era que Venezuela seguía bajo el control de Maduro, del régimen de Maduro, y necesitaban a alguien que lo eliminara. Right. In order to get that wealth. Correcto. Para obtener esa riqueza, necesitaban que tú lo eliminaras. Correcto, correcto. Bien, entonces tienes a Rowan Kraft, que era asesor principal de gobiernos globales y heredero de la fortuna de la familia Kraft. Y tienes a Keith Schiller, que estaba vinculado a la organización Trump. Supongo que era el guardaespaldas de Trump. ¿Cuál era su papel? ¿Quiénes eran estas personas? Who were these figures? Así que, Keith Schiller, es curioso que se le conozca como el guardaespaldas. En realidad, era el jefe de operaciones de la Casa Blanca, ¿verdad? And sorry, Perdona que interrumpa, pero él tenía una licencia de control de exportación de armas, ¿verdad?
La tenía. He did. Right, absolutely. And so he's the Correcto, head of White House absolutamente. operations. Así que fue jefe de operaciones de la Casa Blanca, creo que hasta, no sé, 2018 o por ahí. Y ese cargo tiene bastante peso. Keith Schiller podía básicamente entrar y salir de la Casa Blanca cuando quisiera. Era una figura muy respetada en la administración Trump. Se acercó a mí, había oído hablar de algunos de los otros trabajos que había hecho, quizá a través de un conocido en común. Me stepnale PlayStation McKilwer al que accedí. Roe Gwen Kraft, jefe de la dinastía Kraft, es un tipo Fingingreth. Kraft, head of the Kraft dynasty, is a well-connected guy. I mean, he was making phone calls. Quiero decir, estaba haciendo llamadas telefónicas al almirante Fire, que era el comandante del Southcom. Esto fue en la primera reunión. Es decir, todo esto se puede leer en el proceso de descubrimiento. Hizo una llamada telefónica a Elliot Abrams. Resulta que una de las personas de la oposición venezolana que trabajaba para Leopoldo López tuvo una reunión con Elliot Abrams en la Casa Blanca. Exacto, tuvieron varias reuniones. Había varios de estos individuos con los que trataba de tú a tú, ideando operaciones tácticas y estratégicas, los tipos de la oposición venezolana. Estos tipos parecían moverse con total libertad por la Casa Blanca. These guys seem to have the run of the White House. They were able to have their Consiguieron que algunos de sus compatriotas, como Christopher Figuera, fueran retirados de la lista de sanciones. Christopher Figuera era el jefe del SEBIN. Era un torturador. Y aún así, ya sabes, le dieron una hoja completamente en blanco. Quiero decir, Forbes publicó un artículo sobre él y dijo, este es un verdadero venezolano. Y ya sabes, hablé con personas a las que él había torturado. Así que estos tipos estaban bien conectados con Mike Pompeo, Elliot Abrams, John Bolton, todos esos pesos pesados de Washington, D.C. Y yo estaba en Colombia con ellos, intentando entenderlo. Pero no me dejes ir demasiado lejos por la madriguera, Max. Don't let me go too far down the rabbit hole, Max. Well, You're well, gonna have let's drill this down. So, Bien, analicemos esto a fondo. Entonces, Nestor Sáenz. Esta es una persona que aparece en los documentos de descubrimiento que he revisado. ¿Qué papel desempeñó en todo esto? Porque creo que fue él quien te presentó a gobiernos de todo el mundo y prometió ponerte en contacto con Elliot Abrams y John Bolton, que estaban en la Casa Blanca en ese momento, en relación con el complot. in the White House about the plot. Yeah, so Nestor put me in touch with Sí, pues Néstor me puso en contacto con gobiernos de todo el mundo. Estuvo en la sala en la primera reunión junto con George Betancourt. Ya sabes, él es el tipo indicado. was obviously he's the guy, Jorge Betancourt was Jorge Betancourt era venezolano, una especie de opositor expatriado, y dijo que tenía contactos en la CIA. he had contacts in the CIA. Yeah, so he was meeting frequently with the CIA. He was Sí, así que se reunía con frecuencia con la CIA. Se reunía con la inteligencia colombiana, con el DNI colombiano, y hablaba abiertamente de ello. Así que era un activo para esas agencias de inteligencia. Estuvo presente en la primera reunión en Colombia, o supongo que fue en Miami, al igual que Global Governments, que básicamente actuaban como enviados de la administración Trump para poner en marcha todo este asunto. Así que tenías esta estructura. Tenías a las dos entidades, ¿verdad? Tenías a la comunidad de inteligencia y tenías a los de Global Governments. Y luego estaba mi equipo en medio. You had the global governments guys, and then you had my team in the middle. So So Así que vuestro equipo era básicamente la fuerza, y vais a derribar las puertas y hacer el trabajo. get it done. And no, Quiero decir, quizá metafóricamente, pero no me interesa una invasión. Eso sería cosa de Eric Prince. Había visto su prospecto y lo que intentaba vender en ese momento, y eso sí que era una invasión. they're trying to sell Yo at no. that point. That was invasion. I didn't. Eric Prince Eric Prince, de Blackwater, que está muy vinculado a Trump Incorporated, estaba preparando un prospecto e intentando recaudar dinero para una invasión armada de Venezuela. invasion of Venezuela. Y tú lo viste, ¿verdad? Right, and so I think that Sí, creo que aproximadamente la mitad de mi formación en operaciones especiales es inteligencia humana, francamente. Lo aprendemos muy pronto. Aprendemos a trabajar con, por y a través de la gente sobre el terreno. Así que no me interesa enfrentarme directamente con los regulares venezolanos, ¿verdad? De lo contrario, se pierde un poco el propósito. La idea es utilizar unidades venezolanas para rodear y capturar a Maduro, Tarek y Diosdado. Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Correcto, necesitas Caracas. Quiero decir, si Chávez nos enseñó algo con su primer golpe, es que necesitas Caracas. this first coup, it was you need Caracas, and to be perfectly honest, this was a triumvirate. It was Cabello. Y para ser completamente sincero, esto fue un triunvirato. Eran Cabello, Tarek y Maduro, ¿verdad? Y para dejarlo claro, no me importaba si alguien era capturado, solo quería sacar a esos tipos. Quería meter a los míos para poder lograr elecciones libres y justas. I could bring about fair and free. Mientras tanto, habría habido una junta que habría incluido, ya sabes, a Guaidó y algunos otros, solo para llevar a cabo esas elecciones libres y justas. Y esa era, más o menos, la intención que yo personalmente tenía de cara al futuro. That was the intent that I personally had going forward.
And so Me estás diciendo que John Bolton y Elliot Abrams sabían de la Operación Edgemont, tu plan que más tarde se convirtió en la Operación Gideon, y que tuvieron alguna participación en ella. Quiero decir, ¿puedes ser lo más claro posible sobre eso? ¿Y hasta qué nivel llegó? can you be as clear as possible about that and how high this went? Yeah, so I think it's pretty obvious that Sí, creo que es bastante obvio que Elliot Abrams fue contactado por Rowan Kraft. También estaba manteniendo reuniones con el liderazgo estratégico de la oposición venezolana, George Betancourt, supongo. Para ser sincero, no se puede encontrar su nombre en las noticias en ningún sitio. Está bien protegido. Dicho esto, lo he leído. Y por eso, el asesor de seguridad nacional sabe perfectamente que esto está ocurriendo. Y luego tienes, obviamente, a Mark Esper, que alude a ello en su libro. you have obviously Mark Esper, who alludes to this in his book. He alludes to a meeting between Claver Cardonas. Él alude a una reunión con Claiborne Cardonas, quien a su vez se reunió con George Betancourt. Así que, cuando tienes a estos asesores de seguridad nacional de alto nivel reuniéndose con delegaciones de otros países, y esas delegaciones están hablando conmigo y con el círculo íntimo de Trump sobre, ya sabes, liberar o cambiar, como quieras llamarlo, Venezuela, en ese momento no se puede negar que esto estaba ocurriendo en los niveles más altos del gobierno y que existían opiniones opuestas sobre lo que se iba a hacer con la operación. Views on what was going to be done with this operation. And you mentioned Leopoldo Lopez as well. Y también mencionaste a Leopoldo López. Es una especie de padrino del ala golpista de la oposición venezolana, la parte que quiere organizar un golpe militar. De hecho, ya había estado implicado en un golpe antes. Cuenta con un fuerte respaldo del gobierno de España y del gobierno de Estados Unidos. ¿Y dijiste que también tenía algún conocimiento de este plan? He had some knowledge of this plan as well. Absolutely. So his man. Absolutamente. Así que su hombre es George Betancourt. Su otro hombre es Lester Toledo. Y estos tipos estaban relacionados con, ya sabes, la inteligencia estadounidense y la inteligencia colombiana. Además, estaban vinculados con el grupo Rendon, que no debe confundirse con J.J. Rendon, pero creo que así lo llaman. But I think they call it Sí, John Rendon, ¿verdad? TRG, the Rendon Group. Sí, TRG, el grupo Rendon. Y estos tipos llevaban haciendo o ayudando a facilitar ataques a la infraestructura en Venezuela desde hacía, no sé, una década más o menos. Y obviamente, como sabes, todos estos son proyectos TSSI que la CIA supervisa a través de estas empresas privadas. Cada vez que ves que se apagan las luces en Venezuela, hubo, creo, un gran reactor nuclear que era, era It was hydro. Fue una presa hidroeléctrica que falló, creo que en 2019, y provocó cortes de energía en todo Caracas. Outages across Caracas. Pero hubo algo más, Max. There was something else, Max. There was a big attack and it killed a lot of Venezuelans. Hubo un gran ataque y mató a muchos venezolanos. De todos modos, si estos, sobre el, no sé si fue en Maracaibo, puede que me equivoque, pero fue una refinería la que fue atacada. Sí, eso es correcto. Decenas de, no sé el número de venezolanos que murieron, pero este ataque fue llevado a cabo por la inteligencia estadounidense en colaboración con saboteadores de la oposición venezolana. Así que hay, adelante, una larga historia de la CIA trabajando con ellos. Y tengo una grabación secreta con George Betancourt y Lester Toledo, uno de los tipos a los que tuve que grabar en secreto. There's a guy that I had to take a secret recording. They were talking about how they don't trust Donald Trump and that Hablaban de que no confían en Donald Trump y que solo confían en la CIA, solo confían en Juan Cruz. Y está clarísimo dónde están las lealtades de estas personas. No están alineadas con Trump, están alineadas en su contra. Y creo que, si puedo adelantar un poco, cuando se observa la dinámica con María Corina, ¿cómo puede la administración Trump confiar en el liderazgo opositor en Venezuela? Así que existe una relación muy distante entre estas personas. a relationship between these individuals. So, and I think the Así que creo que la narrativa mediática sobre todo esto ha sido, bueno, obviamente está este individuo que escribe para la AP y que lleva mucho tiempo yendo a por mí. Su elección de palabras es bastante cuidadosa. Habla de aprobación tácita. No hubo ninguna aprobación tácita, ni mucho menos. Se me encomendó hacer esto. Recibí autorización verbal para hacerlo por parte de varias personas que trabajaban para el gobierno. Pero sí creo que, cuando se quitan las capas y se simplifica, hay bandos en esto, y los dan bastante claros. there are sides to this, and the sides are quite clear. Sí. Mi tualayo, ¿qué lado son los pros? What are the sides? You have an intelligence community. Tienes una comunidad de inteligencia que ha estado, obviamente quiero decir, vi tu reportaje el otro día. Ya en los años 90, el Cartel de los Soles fue creado por la CIA. Esto no es ningún secreto.
Quiero decir, esta es la verdad. secret. I mean, this is the truth. I mean, This is the cartel which Este es el cartel del que se dice que Nicolás Maduro está a cargo, pero puede que en realidad ya no exista. ¿Y estás confirmando que fue creado por la CIA en los años 90? set up by the Oh, absolutamente. 90s. Oh, absolutely. This is not Esto no es nuevo. Lo remain trains desde hace tiempo. quite some time. According to what the former head Según lo que el ex jefe de la Administración para el Control de Drogas le dijo a Mike Wallace, este envío de drogas llegó aquí gracias a lo que él llamó tráfico de drogas por parte de la CIA en asociación con la Guardia Nacional de Venezuela. with the Venezuelan National Guard. Yeah. The cartel of Suns is kind of a joke among us because Sí, el cartel de los soles es casi una broma entre nosotros, porque quiero decir, ellos no se pusieron ese nombre. Hay un parche en su uniforme con un sol, y supongo que la DEA o quien fuera los llamó así por eso. but the facilitation Pero la facilitación del tráfico de drogas por parte de la CIA a través de este grupo está bien documentada. Así que tienes este aspecto, ¿verdad? Tienes una agencia de inteligencia que francamente resistirá los cambios de presidencia. Tienen sus proyectos TSC en marcha y su capacidad para facilitar y reunir recursos del narcotráfico. Y esto es lo que intentan proteger. Entonces, ¿en qué les beneficia deshacerse de Nicolás Maduro, verdad? they're trying to protect. So how does it benefit them to get rid of Nicolas Maduro, right? Like, it really doesn't. You can argue Es que, en realidad, no. Puedes argumentar, ya sabes, bueno, la doctrina Monroe. Hay que mantener un espacio de influencia en Venezuela y en las zonas circundantes del Caribe para que Rusia o China no consigan una posición estratégica. Pero el otro lado de la moneda es, y esto es obviamente lo que fue la administración Trump, una de las razones por las que presionaban al régimen de Maduro en aquel entonces, o al menos pensaban que debían hacerlo. Deberían llamarlo la doctrina Maduro. the fact that Sé que en gran medida se basan en la idea de que Venezuela es un narcoestado, pero ahí está la ironía, ¿no? Quiero decir, vale, Venezuela es un narcoestado, pero su socio es la CIA. narco state, but their partner is the CIA. Is it? I mean, I don't know how to. Quiero decir, right? no sé cómo encajar eso, ¿verdad? Understanding is it's more of Sí, según tengo entendido, es más bien un petroestado y responsable solo de una fracción de las exportaciones de cocaína a Estados Unidos. but Pero parece ser, y esto creo es algo secundario a nuestra conversación, o podemos tratarlo más adelante, pero solo como contexto, parece ser un objetivo debido a su riqueza petrolera y a su gobierno de recursos de orientación socialista y nacionalista, que está siendo atacado bajo el pretexto de una guerra contra las drogas. being targeted under cover. Hay un funcionario que ha estado implicado en el señalamiento de Venezuela durante años, que trabajaba en el Departamento de Estado, pero parece desempeñar otro papel, posiblemente uno en Langley, y su nombre es Juan Cruz. Y ha aparecido en los documentos de descubrimiento a través de tu caso. ¿Puedes contarnos quién es Juan Cruz y cómo encaja en esta historia? Can you tell us about Juan Cruz, who he is and how he fits into this story? Yeah. So Juan Cruz was the go-to for George. Sí, pues Juan Cruz era el contacto principal de George Betancourt y Lester Toledo. Hasta donde sé, era su hombre, como la cara de la agencia de inteligencia para esos dos, lo que básicamente lo convertía en su enlace. Lo mencionaban por su nombre, y dijo algunas cosas extrañas sobre mí cuando lo entrevistaron después de que todo esto ocurriera. After the fact, after all this went, Así que es una de las pruebas de la implicación o el sabotaje de la inteligencia estadounidense. U.S. intelligence involvement or sabotage. You're saying Juan Cruz was operating under Estás diciendo que Juan Cruz actuaba bajo la cobertura del Departamento de Estado como enlace de la CIA para esas dos figuras de la oposición venezolana que intentaban llevar a cabo una operación privada de cambio de régimen, George Betancourt y Lester Toledo. George ¿Correcto? Betancourt and Lester Toledo. Correct. What his capacity? What Desconozco en qué función o con qué capacidad trabajaba para la agencia, pero no es descabellado pensar que fuera un NOC u otro tipo de agente. Obviamente Juan Cruz, sí, lleva tiempo en esto. Tiene conexiones muy profundas. He has deep connections. Indeed. So Lester Toledo Efectivamente. introduced Entonces Lester Toledo te presentó a este general venezolano, un personaje muy turbio y controvertido. A Toledo y a Betancourt no les caía bien. Se llama Cliver Alcalá, ¿correcto? Correcto. Y acabaste trabajando con él en la selva de Colombia para organizar la invasión o intervención en Venezuela, junto con Alcalá y sus hombres, que ya sabes, se estaban rebelando contra el ejército venezolano. Rebelling against the Venezuelan military. Right. And so this general was trusted. Exacto, exacto. Así que este general contaba con la confianza de gran parte del alto mando en Venezuela. Juan Guaidó no la tenía en absoluto. Por eso la rebelión popular fracasó estrepitosamente. No contaban con el apoyo del ejército. Sí, Juan Guaidó tenía el apoyo de la CIA y ellos estaban ayudando con aquel pequeño asunto del 19 de abril, pero no tenían el respaldo militar. Como resultado, esto fue completamente distinto a lo que yo había preparado y fracasó. La diferencia con mi operación fue que yo básicamente tenía acceso y posición y contaba con activos que confiaban en el general. Toleraban el hecho de que yo trabajara con Guaidó,
pero no confiaban en Guaidó. Sin embargo, sí confiaban en el general Alcalá. Guaido. They did, however, trust General Alcala. General Alcala was a strong opponent. El general Alcalá era un fuerte opositor de Nicolás Maduro. Un pasado turbio, sin duda. Dicho esto, tuve la oportunidad de ponerlo a prueba en operaciones durante aproximadamente un año, y no mostró señales de engaño. Nunca me mintió. Su parte de la operación realmente era, bueno, aquí está el matiz cuando se organiza una operación de este tipo. No necesito que todos se lleven bien en el mismo terreno de juego, pero sí necesito que ciertas piezas no ataquen a otras. Y en este caso, cuando Estados Unidos arrestó al general Alcalá, puedes imaginarte las repercusiones en Caracas con mis activos de confianza. El hombre en quien confiaban estaba siendo detenido por Estados Unidos. Was now getting taken by the United States, and there were a lot of questions they had in their minds. It made them fearful. Y había muchas preguntas que tenían en mente. Eso les causaba miedo. ¿Recuerdas cuando hablé antes de cómo la gente cercana a Maduro tenía miedo? Quiero decir, ya sabes, en aquel entonces estábamos bombardeando a generales iraníes, estábamos haciendo demostraciones de fuerza, pero ellos tenían miedo de lo que podría pasar si Maduro dejaba el poder. Querían estar del lado correcto de las cosas. Cualquiera en esa posición, en la órbita de alguien que es un objetivo, quiere estar del lado correcto cuando algo ocurra. Si algo ocurre, y si no ocurre, todavía necesitan conservar la lealtad de esa persona que es el objetivo. En este caso, Maduro. ¿Tiene sentido? Sí. Así que estabas trabajando con Alcalá. Were working with Alcala in Colombia at a time when En Colombia, en una época en que el país tenía un gobierno muy proestadounidense que colaboraba con todas las agencias de Estados Unidos, el Pentágono, la CIA, la DIA y todas esas, bajo Iván Duque, ahora el gobierno de Colombia, o al menos el presidente, es de izquierdas, Gustavo Petro. Pero en aquel entonces, Colombia era una especie de base de operaciones contra Venezuela. Entrevisté a Nicolás Maduro. Me dijo que el gobierno colombiano estaba muy implicado en tramar con John Bolton un atentado contra su vida, el ataque con drones. Entonces, ¿qué tipo de contactos tuvo usted con el gobierno colombiano? ¿Y qué papel desempeñaron en la Operación Gedeón? Tuve una llamada telefónica que fue gestionada por Lester Toledo. Brokered by Lester Toledo. Iván Duque basically promises. Iván Duque básicamente prometió apoyo para esta operación, como campamentos, libertad de movimiento, la posibilidad de cruzar fronteras, cosas de ese tipo. La condición era que teníamos que atacar al ELN, ¿verdad? Y eso fue una petición muy extraña para mí, una gran condición. Fue raro. Yo pensaba, no sé si, sabes, nunca iba a hacerlo, nunca lo haría. Era algo bastante ridículo. En fin, Iván Duque, sí, fui a W Radio y dije esto en W Radio, e Iván Duque llamó a W Radio. W Radio, and Iván Duque called into W Radio. W Radio is probably the largest radio station in all Latin America. W Radio es probablemente la emisora de radio más grande de toda América Latina. Tiene, ya sabes, cientos de millones de oyentes. Sí, y yo estoy en Miami, estamos grabando y digo esto, e Iván Duque llama al estudio. Dice, no sé, nunca he conocido a Lester Toledo. Nunca he conocido a ninguna de esas personas. No conozco a esta persona. No conozco a aquella persona. Y enseguida saqué fotos de Iván Duque con Lester Toledo. Pero solo met sur de representantes de Power Radio que se sintieron entrevlidos en ese asunto. Creo que fue... Strongly about it was, I think that was. when was this interview? ¿Cuándo fue esta entrevista? I think it was. Oh, creo que fue hace aproximadamente un año. Vale, sí, Iván Duque es ahora como un DJ de club en Miami, así que probablemente estaba escuchando en ese momento. It's probably listening at the time. Oh yeah. And so here's, I guess, the nuance. Sí. Así que aquí está, supongo, el matiz de la parte de Iván Duque. Iván Duque era el presidente y estaba alineado con Juan Guaidó, Leopoldo López, la CIA y, obviamente, la inteligencia colombiana. Cuando todo salió mal, hubo 2 agentes de inteligencia colombianos que entraron en el AOB en Bogotá. Le pidieron a los compañeros de los Green Suiters, los de operaciones psicológicas, los estadounidenses que trabajaban allí, si les ayudara a hacer un límite personal psicológico a mí. A lo que los Green Suiters respondieron, no hacemos eso contra un estadounidense. The Green Suitors said no, we don't do that against American citizens. But one of the. Pero, ya sabes, una de las otras pequeñas partes, bueno, en realidad no es una parte pequeña, es el juego de trileros con todas las armas y todas esas cosas. Cuando detuvieron al individuo en un control y tenía, creo, el maletero lleno de armas, había 2 hombres en el asiento trasero del coche. Estos 2 hombres nunca fueron identificados ni entrevistados. Básicamente dejaron al conductor del coche, y él acabó muriendo en circunstancias misteriosas un año después. How that shakes out. Wait. Espera, dame los antecedentes de este incidente. Incident, This was in Colombia. Esto fue en Colombia. This was one of the Fue uno de los primeros actos de sabotaje que la inteligencia colombiana,
probablemente a petición de Estados Unidos, la CIA o quizá Betancourt Toledo, quien fuera, llevó a cabo realmente. Esto ocurrió cuando estábamos en nuestro corredor final, como si mi operación fuera inminente, ¿verdad? Entonces, este coche se detiene en un control y dos hombres, varones en edad militar, según se informó, salen del coche. El maletero está lleno de armas. No los arrestan, no los interrogan, no los identifican, simplemente siguen su camino tan tranquilos. El conductor muere en circunstancias misteriosas un año después. Así que, quiero decir, haz las cuentas. So, I mean, the math on that is, Sí, no querían que nadie hablara. Exacto. Así que tuviste algunos problemas con los gobiernos globales. El grupo de empresarios y consultores que querían poner en marcha una operación de cambio de régimen para obtener contratos y recursos de Venezuela. Básicamente, no te estaban pagando mientras hacías el trabajo. Y entonces aparece en escena una figura llamada J. Yeta Rendón. Es una especie de superconsultor de las facciones latinoamericanas pro-estadounidenses, las facciones políticas pro-estadounidenses más de centro-derecha o de derecha. Una persona muy bien pagada. Political factions, very well paid person, and he comes forward with money for the contract. Y él se presenta con dinero para el contrato. El nombre de Juan Guaidó aparece en este contrato, que especificaba el objetivo de la operación: capturar, detener y destituir a Maduro y al régimen actual del poder, e instalar a Juan Guaidó en su lugar. Se le ofreció una prima por éxito de $10 millones, y el coste total del proyecto se fijó exactamente en $212,9 millones.